Eso es un proceso de asegurar que lo que está allí, lo que se ve allí sea adecuado. O sea, que las letras que se están leyendo sean esas. Y no vaya a ser un problema que tenga una variante y esa variante me genera un cambio porque tengo que ser de una forma conservadora. Recuerden que se tiene que tener la variabilidad entre cromosomas materno y paterno. Pero no puede ser que yo haga la combinación con un sitio que me un pedazo y luego me quede faltando un pedazo. ¿Listo? Entonces tiene que haber cierta seguridad. Después pasamos a esta imagen que era la que yo les decía que sí, pero verla así en el papel y en texto no es todo. Por eso los videos son muy importantes. Porque en el video ustedes ven cómo resuelve Holiday. Eso se llama resolución de Holiday. Hace la resolución de Holiday, gira, y una vez que gira para desenredarse, va a tener opciones de separación. Esas opciones de separación, ¿cuáles van a ser? Dependiendo del corte. ¿Sí? Una vez que resuelve, ¿sí? O lo hace de esta manera o lo hace de esta manera. ¿Sí? Fíjense, si lo está haciendo acá de esta manera, ¿bien? Miren que lo que yo voy a obtener acá son todas las células son recombinantes. Todas. Pero si yo resuelvo de esta manera, tengo menos alternativas de recombinación. Es decir, miren que estas se parecen a los parentales. A mayúscula, B mayúscula, a minúscula, minúscula. O sea que estas de los extremos no recombinaron. Las que recombinaron fueron las internas. ¿Bien? Quiere decir que dependiendo de cómo ocurre el corte, ya en esa resolución de Holiday, yo voy a tener más o menos recombinantes. ¿Bien? Y todo esto al final es variabilidad. Eso es lo que nos va a dar la variabilidad. ¿Ok? Eso es que ya tenemos las células ya constituidas. Ahora, la recombinación homóloga sirve para la variabilidad, pero también sirve para que yo pueda reparar neuronas. ¿Sí? Si yo tengo una ruptura de doble cadena, yo pierdo información allí. ¿Cómo hago yo para poder reparar ese cromosoma? Porque si no lo reparo, me quedo sin cromosoma. Y si me quedo sin esa parte, ¿sí? O tengo una lesión puntual, o puedo perder el cromosoma completo. Y no existe monosomía viable en el mundo. ¿Bien? Es decir, yo no puedo vivir con un cromosoma 1, no puedo vivir con un cromosoma 2, no puedo vivir con un cromosoma 3. Eso no puedo hacerlo. ¿Sí? Necesito vivir obligatoriamente con ambos cromosomas. Lo que pasa es que algunas cosas son tolerables. Por ejemplo, cuando uno habla de trisomía 13, trisomía 18, trisomía 21, eso es tolerable. ¿Sí? Pero si yo digo trisomía 1, no hay personas cambiando con trisomía 1, porque el efecto es tan grande que automáticamente se genera el aborto. Bien, ahora, las deleciones, ¿sí? Si yo tengo pérdida completa de un cromosoma, eso no es viable. De hecho, ¿ustedes conocen algún síndrome que sea viable, que sea monosómico? O sea, que tenga un solo cromosoma? No. Turner es triple. No. Sí, ¿quién dijo? Turner. Turner es un solo cromosoma. ¿Bien? Turner. Pero, si uno ve, la variabilidad que tiene el Turner es desde niñas que hacen hidrofetal, o sea, que se llenan todas de líquido y se mueren antes de nacer, hasta niñas que llegan a la adolescencia y lo que pasa es que no menstruan. Bien, resulta que lo que se ha planteado es que las que logran sobrevivir y llegan hacia la adolescencia no son universales completas, la verdad. O sea, uno le hace el cariotipo y en todas las metafases aparece monosomía de X. Bien, pero la teoría establece que para que pueda sobrevivir una persona con monosomía tiene que tener al menos un rango de mosaicismo, así sea muy chiquito. O sea que tiene que tener mosaicismo. Mosaicismo es una mosaica, ¿sí? Que tenga un grupo de células con la monosomía y un grupo de células normales. Bien. Entonces lo que se ha planteado es eso. Por lo tanto, pues con monosomía no podemos vivir. Si tenemos una ruptura cromosómica, corremos el riesgo de tener una deformación. ¿Qué hace la célula? Pues va a tomar el cromosoma homólogo. Y a partir del cromosoma homólogo hace exactamente lo mismo. Invasión de la hebra, hace un copiado, miren que hace Holiday, ¿sí? Y hace resolución y vamos a tener recombinantes. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista es una forma de reparar. ¿Sí? Y esa forma de reparar, pues eventualmente salva ese cromosoma. ¿Okay? Es un mecanismo de reparación. Resulta que eventualmente podemos tener esto en los mecanismos de reparación.
que es tener una doble unión de Holiday. Si uno tiene una doble unión de Holiday, no hay forma de resolverla. Recuerden cómo resolvemos la unión de Holiday, la giramos, ¿sí? Pero acá, como tenemos dos puntos de unión, no pueden girar, no pueden resolver. Entonces, la única forma de resolver es a partir de unas reacciones con estas proteínas que se ven acá, para que se liberen los espacios. Es decir, ya no se produce un corte directamente por giro, sino que lo que va a ocurrir es que las proteínas actúan directamente allí y cortan, donde se requiera. Y la resolución me va a permitir tener o múltiples fragmentos recombinados, o eventualmente unos recombinados y otros no recombinados. ¿Bien? Va a pasar lo mismo, pero cuando tengo doble unión. Entonces recuerden, en la doble unión de Holiday no se puede resolver, no gira. Tiene que tener proteínas que funcionen específicamente en el sitio para hacer las reacciones y cortar los fragmentos. ¿Sí? Muy bien. Eso sí son los temas que yo, ¿no? Lo han visto 300.000 veces, ¿eh? ¿Sí? Ok. Recuerden lo de la parte del pago lambda, porque estas son otras formas de tener información diferente, de héroes diferentes, ¿sí? Tenemos por un lado el pago lambda y tenemos Escherichia coli. ¿Ok? ¿Qué es el pago lambda? ¿Qué es? Exacto. Está infectando como tal a esa bacteria. ¿Listo? Ok. Si le está infectando, ¿sí? Se supone que tenemos dos materiales diferentes. ¿Bien? Pero resulta que hay unos sitios, que por eso se llama sitio específico, ¿sí? Unos sitios donde eventualmente pueden tener los nucleótidos que sean similares. Y cuando eso ocurre, yo puedo hacer un proceso de integración y puedo hacer el proceso de integrar material del fago al material de la bacteria. ¿Bien? Por allá creo que tiene una nomenclatura que es lo de P', 0, P', B', B, 0, B', que es el proceso integrador. ¿No? ¿Lo ven? ¿No? Olviden, ¿sí? Lo importante acá es que ustedes sepan que lo que se va a hacer es un proceso de intercambio de material, de tal manera que yo obtengo un material diferente, que no le pertenece a la bacteria. En este caso le pertenece al fago. ¿Bien? Ese es el punto, por lo tanto va a tener material diferente. ¿Listo? ¿Cómo? Claro. Exacto. Pero entonces, todos estos van a ser mecanismos por los cuales la bacteria de alguna manera se termina adaptando al medio dependiendo de lo que la información que tenga. Ese es uno de los más conocidos, que es la transformación. ¿Sí? Entonces la transformación, al final lo que usted va a hacer es, la bacteria está viva, pero se movieron al lado. ¿Sí? Luego ese material puede integrarse perfectamente porque puede atravesar la membrana y si tiene una región homóloga, se integra. Y automáticamente esta célula transformada ya es otra célula diferente. De allí tenemos el pequeño detalle del uso de antibióticos. O sea, el grave problema que tenemos es que la gente se vuelve loca usando los antibióticos, sin saber que lo que está ocurriendo es que están cambiando precisamente cada uno de los microorganismos precisamente por este tipo de mecanismos. Entonces, ustedes son aquellos que les da fiebre en los días y dicen, oh, ¿qué gripa tengo? Voy a tomarme un antibiótico. No lo hagan. Para eso estamos teniendo entonces las restricciones en el proceso de usar antibióticos, que a nosotros los médicos nos mandan muchísimo con esta banda. Que usted asiste a la consulta, ¿sí? Y el médico, ¿qué le receta? No, acetaminofén. Le receta acetaminofén, porque si usted tiene un proceso viral, pues no hay que darle antibiótico. Entonces el paciente dice, ¿qué médico tan porquería? Como yo soy a la farmacia, y en la farmacia el farmacéutico me dice, no, eso es con antibiótico. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un problema muy grave. Porque al final lo que está pasando es esto. Y estamos cambiando de salud. Lo que está ocurriendo es un cambio de esa información y por lo tanto estamos generando microorganismos que son nuevos, que tienen un modo de adaptabilidad diferente. Y por lo tanto nuestros antibióticos comienzan a no funcionar de la forma correcta. Esta también la maneja muy bien, ¿verdad? La formación entonces de conjugación que tiene que haber un contacto físico. En ese caso para la formación de piel. Exactamente. ¿Sí? Exacto. ¿Sí?
Y a partir de allí, pues se va a generar un intercambio de información. Aquel que sea la célula receptora termina recibiendo y termina siendo una célula F, que va a ser una célula también que puede ser, podría ser, dadora en un momento dado. Bien, entonces intercambiamos también esta información, ¿vale? Y por supuesto, entonces todos estos son mecanismos que al final van a generar un proceso de cambio del material genético que estamos teniendo en un organismo. Bien, de lo que les comenté, pues estos son específicamente a nivel de bacterias, ¿sí? Pero tenemos que entender que en nosotros el mayor mecanismo de cambio de información genética es la recombinación. Ese es el mayor mecanismo. Tenemos otros, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, las llamadas regiones saltarinas, ¿bien? Que eso también genera cambios, ¿sí? Entonces hay diferentes mecanismos, pero el más importante para nosotros termina siendo la recombinación hormonal. Esa es la más importante. ¿Bien? Muy bien, pasemos al origen de la variación. Cuando hablamos del origen de la variación genética, pues precisamente estamos hablando de esas nuevas formas de presentación de material genético que hacen un cambio fenotípico y que eventualmente hacen que el individuo pueda estar en el planeta sí o no. ¿Bien? Obviamente tenemos que remontarnos a Darwin. Antes éramos todos muy darwinistas. Bueno, o sea, lo que quiero decir es, en general pensábamos que Darwin era la persona que había generado una fórmula que era la que más se adaptaba al proceso de evolución, y por lo tanto otros de teoría de evolución, incluso hay documentales donde lo que hacen es burlarse, por ejemplo, de Lamarck. ¿Recuerdan Lamarck? ¿Sí? Entonces, obviamente, cuando uno ve el tema, para la época, Darwin, ¿alguien se ha leído el origen de las especies de Darwin? ¿No lo han leído? Ok. Les recomiendo el libro, ¿sí? Creo que yo tengo ahorita una imagen del libro. Les recomiendo el libro del origen de las especies. La verdad, la gente espera leer ahí cómo es exactamente el paso desde entonces que estamos en el mar y pasamos por eso. Vamos a escribir a eso de esa manera. Esas son interpretaciones posteriores. De hecho, Darwin termina sacando su información a la luz por presión. Porque había otras personas que están trabajando ya también en análisis similares, y si él no lo sacaba, los otros lo iban a sacar. Entonces comenzaron a presionar de sus colegas y él tomó una decisión, sacar esta publicación. Pero ojo, como un borrador. Cuando usted se lee el origen de las especies, usted todo el tiempo está leyendo que Darwin dice, pero esto que estoy diciendo lo voy a complementar en mi teoría final. La teoría final nunca llegó, se murió. Y él jamás publicó nada de su teoría final. Todo lo que nosotros leemos del origen de las especies es un borrador de las ideas que él tenía en ese momento. Entonces, claro, la gente le caía palo a los evolucionistas que pensaran como Lamarck. Y la gente decía, no, pues Lamarck es una idea muy bonita, pero no tiene razón. Hoy en día sabemos que sí tiene razón. ¿Bien? ¿No? Lamarck plantea lo siguiente. Lamarck planteaba esto. Tengo un individuo, ¿sí? El ambiente cambia por X o Y razón. Bien. En el momento que cambia el ambiente, dependiendo de lo que existe en ese ambiente, la especie se va a adaptar generando cambios morfológicos de acuerdo a lo que el ambiente le está proponiendo. ¿Sí? Darwin decía otra cosa. Darwin decía, tengo un ambiente, el ambiente cambia. Ocurre un cambio completamente azaroso en ese individuo, que le permite tener mejores condiciones de adaptabilidad al medio, no porque el medio lo haya cambiado a él, ¿sí? Es porque ocurrió un cambio al azar, generó una forma diferente, y esa forma es la que pudo adaptarse en ese momento. ¿Bien? Son dos pensamientos completamente diferentes. Ahora sabemos que siempre que Lamarck también, porque antes éramos muy darwinistas porque estábamos muy metidos en el ADN, o sea, el ADN tipo secuencia. ¿Bien? Entonces, claro, ¿qué decía Lamarck? Lamarck decía que una jirafa tenía su cuello largo, era solamente porque había momentos en los que la jirafa la única forma era ir alargando, estirando el cuello porque la comida estaba muy alta. Entonces, como estaba muy alta, tenía que ir alargando hasta que tuviera el cuello largo. Y que esa característica eventualmente la podía pasar a la generación siguiente. ¿Bien?
Esa era la propuesta de Lamarck. En cambio, Darwin dijo, Lamarck no tiene razón en lo absoluto. ¿Por qué? Porque en las Islas Galápagos, cuando él hace el viaje a las Islas Galápagos, lo que él logra identificar en las islas es que teníamos, pues él estudió muchas especies, pero sobre todo él habló de eso, que son los pinzones. Y fíjense que había islas que estaban separadas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Si yo en una isla tengo, para que me entiendan esa especie. Las Islas Galápagos, ¿un ejemplo de eso? Sí, claro, las Islas Galápagos es lo típico para eso. No, me acuerdo de eso. Hay un tour que uno llega allá y es un tour en bicicleta, es una cosa buenísima. No he ido, pero es un plan que tengo ir para allá. No lo he logrado. Me pone a trabajar mucho. Para que me entiendan la idea es la siguiente. Voy a hacer algo que no fue lo que dijo Darwin, pero es como yo lo entiendo. ¿Sí? Voy a tener 3 islas. Suponiendo. ¿Sí? Y resulta que en esas 3 islas voy a tener 3 tipos de aves. Un ave que tiene el pico de esta manera, otro la tiene de esta manera y otro la tiene de esta manera. ¿Sí? ¿Qué pasó? Que cada isla tiene un ambiente que facilita que un pico logre conseguir la comida. ¿Sí? ¿Será que tiene qué? Pues la primera Pues de luz. ¿Ya ven ahí? ¿Sí? Ok. Entonces, mejor así para que no se me duerma. Entonces, fíjense, tengo pinzos, estos son picos de las aves. ¿Sí? Ok. Tengo 3 formas diferentes. ¿Cómo adquiere su ave la comida? Pues entonces, llegando al sitio que tenga la forma del pico. Entonces, suponiendo que en esta isla, la mayor parte de alimentación está en unos sitios donde el pico que cabe en ese sitio es este pico. Él cabe en ese sitio para poder buscar la comida que está ahí. ¿Sí? ¿Qué le pasa a los otros picos? O sea, ¿qué le pasa a este pico? ¿Y qué le pasa a este pico? No puede. No puede. ¿Cómo no puede? Muere. Se muere. Lo que Darwin encontró es que en las islas habían especies de las 3, pero qué raro, en una los de pico así se habían muerto, en la otra los de pico así se habían muerto y en la otra sí se habían muerto. Entonces ahí él dijo, un momento, no fue que el pico se adaptó a eso, fue que hubo un cambio esporádico, se generaron picos diferentes y sobrevivieron los que tuvieran acceso. Eso fue lo que dijo Darwin, ¿sí? Pero es algo completamente azaroso. ¿Bien? Desde el punto de vista evolutivo, yo soy médico, yo trabajo en genética médica, mi función es la salud de la persona basado en ese tema de información genética. ¿Bien? Pero, si lo pensamos desde el punto de vista evolutivo, evolutivamente hablando, lo mejor que puede pasar para la especie es tener enfermedades genéticas. ¿Sí? Porque estamos haciendo variabilidad. La variabilidad le permite establecer si un individuo puede sobrevivir más allá o no. Y es completamente azarosa. Tenemos unas variantes que son de ganancia de función, que le permiten tener ciertas habilidades, otras variantes que no. Es más, hay variantes tan crudas que hacen que la persona sea infértil. Entonces es tan complejo lo que tiene que mejor que no se reproduzca, porque para que se reproducir tiene una cosa muy complicada. Entonces muchas enfermedades las personas son infértiles. ¿Bien? Obviamente yo esto no se lo voy a decir a la gente en la consulta. Digo ustedes, que no vayan a la consulta conmigo. Porque es eso, ¿sí? A ver, personas que tienen hipertensión arterial, le damos tratamiento para que no les dé infarto, ¿verdad? Para que no le dé un accidente cerebrovascular, que mantengan su tensión arterial bien, para que vivan más tiempo. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que sigan transmitiendo genes de hipertensión arterial a las generaciones siguientes. ¿Para qué? Porque si entre 100 años nuestro clima cambia, nuestra atmósfera cambia, ¿qué tal que los que somos normotensos nos volvamos hipotensos y los que son hipertensos se vuelven normotensos y se adaptan? ¿Se entiende? Sí, espera futuro. Ok, eso es variabilidad. ¿Bien? Y eso es evolución. ¿Listo? Entonces,
Puede ser. Puede ser. Ese es el libro que yo les comento. Bueno, ese es el que yo tengo. Ese es el que yo tengo. ¿Sí? Cada vez que vienen la feria del libro, ¿sí? Cada vez que viene la feria del libro, yo me consigo con una edición diferente del origen de las especies. Y me consigo con unas ediciones tan bonitas, una pasta dura con un super dibujo así de Darwin, con no sé qué tal, que yo lo agarro y yo, pero tengo a mi esposa al lado que me dice, no, básicamente es que llegamos a un trato, o sea, yo voy o vamos a eso solamente a ver, ¿sí? Eventualmente tiene que existir un libro extremadamente bueno para que lo compre, ¿bien? Y yo siempre salgo con unos 3 libros extremadamente buenos comprados, ¿sí? Pero tengo una condición, no puedo repetir. O sea, así está la tradición, no puedo repetir, ¿sí? Y tengo otra condición, tengo que comprometerme a que los libros que no tengo leídos, tengo que leérmelos, porque si no para la siguiente no puedo comprar. O sea, aquí tengo libros que no he leído, ¿sí? Están muy chéveres puestos allá, pero no los he leído. Entonces tengo que leerlos, ¿bien? El origen de la especie yo me lo he leído como 3 veces, porque tiene un lenguaje que hay cosas que no son tan fáciles. Hay gente que no le gusta, ¿sí? Hay gente que, yo tengo colegas acá, que lo han empezado a leer y dicen, no, esa literatura, ese tipo de forma de lenguaje no me gusta, ¿bien? Pero yo creo que los que estamos metidos en este mundo vale la pena. Se los recomiendo, miren a ver si lo compran y lo leen. Sí, no, porque de repente ahorita, ojo, el libro no es para que lo leas absolutamente nada, el libro es para que lo leas, ¿sí? No, que el profesor Gustavo nos está haciendo leer un libro de Darwin que nos va a preguntar de todo. No. Es más, traten de hacer, hay literatura que a uno le encanta, ¿no? Que dice, este libro me fascina, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren comenzar a meterse en este mundo, yo les propongo una cosa. Por ejemplo, ustedes dicen, es que yo me leí todos los libros de Harry Potter y me los vuelvo a leer otra vez, ¿sí? Listo. Entonces, cómprese el libro, ¿sí? Imprime la primera portada de Harry Potter y la piedra filosofal y se la pega a esta, ¿sí? De tal manera que cuando usted lo vea tenga una sensación de que sí, y cuando lo abre empieza a leer las palomas, cómo son, empieza a leer la interacción de okay. ¿Por qué luego de mucho tiempo descubrimos que realmente el que tenía razón, o sea, mejor dicho, que Lamarck también tenía razón? En el año 2001, cuando sale el proyecto Genoma Humano y se logra entonces comenzar a definir la secuenciación de cada especie, previamente, antes del 2001, que habían especies secuenciadas. Entonces, el Bófilo influenza fue uno de los primeros que se secuenció, que fue el grupo de Craig Venter, y así fueron secuenciando diferentes cosas, ratón, no sé qué tal, hasta que llegamos al humano. Pero, recuerden que lo que yo les había dicho era que el proyecto Genoma Humano se secuenció, pero por pedazos. Y teníamos unos huecos que no sabíamos que había. Hasta hace 2 años que logramos entender qué era lo que había. ¿Listo? Entonces ya tenemos todas las letras. ¿Bien? Y pensábamos que la definición de nosotros como seres humanos, desde el punto de vista del conocimiento de la parte genética, era tener claridad sobre la secuencia. ¿Qué error tan grave teníamos en la cabeza? ¿Bien? A tal punto que, yo les voy a contar una cosa. Cuando yo estaba haciendo la especialización de genética, yo tomé la decisión de hacer la especialización en bioética. ¿Por qué? Bioética. Yo soy especialista en bioética, ¿bien? ¿Por qué tomé la decisión de ser especialista en bioética? Porque claramente hay cosas muy importantes desde el punto de vista genético que tienen que analizarse desde el punto de vista bioético, ¿sí? Las consideraciones éticas del manejo de información, etcétera, ¿bien? De hecho, pues yo soy el bioeticista del comité de ética de acá del hospital. Si ustedes tienen un trabajo que ha tenido dificultades para pasar, esas dificultades se las he puesto yo, ¿sí? Porque yo soy el bioeticista, que yo digo, porque desde el punto de vista metodológico está el epidemiólogo, está el otro, no sé qué tal. Pero bioéticamente hablando, si el protocolo no cumple con las consideraciones bioéticas, el protocolo no va. ¿Bien? Se hace una reconsideración y se les dice, o lo frenamos de una completo porque puede ser una cosa brutal, o se les dice hay que hacer correcciones. ¿Bien? Entonces, cuando yo empecé en bioética, para mí fue un golpe muy duro, primero porque era muy complejo porque tenía que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Yo estaba en el 3er año de la especialización de genética y comencé a hacer bioética. Entonces, bioética la veíamos viernes y sábados todo el día.
y el resto era con genética. ¿Bien? Y los domingos estudiaba y no tenía vida. Entonces, el tema era el siguiente. Primero, cada quien en bachillerato tiene la oportunidad de ver, por ejemplo, filosofía. Yo no. O sea, mi bachillerato fue extremadamente metido en biología, matemática, física, a pesar de que física y todo eso tiene algo de filosofía, pero era muy puntual. Cuando yo entro a bioética y empiezo a ver filosofía, yo me empiezo a dar contra la pared, porque no entendía. ¿Bien? Y yo dije, tengo que entender. O sea, la única forma de sacar eso. Y empiezo a ver sobre filosofía. Y resulta que nos fue a dar clase un profesor de la Universidad Nacional, filósofo de la ciencia. Entonces el tipo llegó a dar una clase, tal, después de otra clase, así. Y entonces él veía que cada vez que yo hablaba, mis argumentos eran muy dirigidos a la parte biológica. ¿Bien? Claro, está la parte de pensamiento, etcétera, pero entonces a mí me parece muy complejo cuando uno piensa mucho pero no aterriza. O sea, está bien pensar y pensar y pensar, y eso hay que hacerlo, porque es la forma de tomar decisiones de forma adecuada, pero hay que aterrizar las cosas. Entonces yo siempre como que aterrizaba las cosas, pero desde interés. Entonces un día que salimos a un break, él me dice, Gustavo, venga para preguntarle una cosa. ¿Usted cree que el gen existe? Yo estaba ya, me faltaban 3 meses para terminar genética. Para que este señor me preguntara que si el gen existía. ¿Sí? Y yo, mira, profesor, el gen existe, tan existe que si quiere, vamos al laboratorio, le tomo una muestra de sangre, hago una extracción de ADN y hacemos una corrida chiquita de algo. Yo ya tengo premios para esto, para esto, para esto, para esto, y lo hacemos. Y le demuestro que sí existe esa información. Y él me dice, si yo le dijera que no. O sea, el tipo, la primera clase, cuando él entró en la primera clase, nos miró todos. No dijo buenos días, ni buenas tardes, ni nada, sino nos miró todos, solamente hizo esto. Y nos dijo, ¿qué pasó? Y nosotros, profesor, buenas tardes. Den explicaciones. Comenzamos a dar explicaciones y el tipo nos tumbó todas las explicaciones posibles. Básicamente, por un elemento esencial. ¿Cómo construimos el conocimiento y lo que sabemos? Lo construimos a partir de la percepción de nuestros sentidos. O sea, la realidad que estamos observando, hacemos un constructo a partir de nuestros sentidos. Pero nuestros sentidos son limitados. ¿Sí? Nuestra vista es limitada. Los siguientes es más limitado todavía. ¿Sí? Nuestros oídos son limitados. ¿Bien? Entonces, él nos comenzó a tumbar muchas cosas y yo decía, pero es que no puede tumbar la gravedad. Y el tipo nos empezó a hablar de física cuántica. Y nos empezó a hablar de otras cosas y yo, ¿qué está aquí? ¿Qué quiere? Que nos confundamos. ¿Sí? Entonces, el tipo llega y me dice eso. Y él llega y me dice, Gustavo, pero cálmese. Si yo lo que le estoy diciendo es porque qué tal que dentro de 100 años, lo que ustedes llaman gen, realmente no se llama así. Y descubran otras cosas diferentes. Yo le dije, no se va a descubrir nada más. Porque la secuencia es una secuencia de nucleótidos única, que yo voy a tener ahí A, T, C, G, G, T, C. Y él, ¿qué tal si cambian de nombre? Y ya no se llama así. ¿Y qué tal si descubren unas proteínas diferentes? Y yo, no. La genética. ¿Sí? Y él me dijo 100 años. Yo me gradué y pasan 5 años. Cuando pasan 5 años, salen los resultados de un proyecto llamado ENCODE. El proyecto ENCODE fueron 32 artículos basados en expresión génica. Y cuando hicimos el análisis de eso, nos dimos cuenta que había cambiado el conocimiento que teníamos de la genética más o menos en un 30%. Entonces yo dije, pues pucha, no pasaron 100, pasaron 5 años, este man tenía razón. ¿Bien? Por eso les muestro esto. Porque como estábamos en contra de la marca y decíamos, nos reíamos de la marca. Yo me reía de la marca, lo reía. ¿Sí? Y después comenzamos a ver estas cosas. Entonces miren, este es un estudio muy bonito. Aquí tenemos un estudio de expresión de comparativo entre lo que serían las abejas, que son obreras, con la reina. ¿Sí? Tienen fenotipo diferente. Si el fenotipo es diferente es porque deben tener una secuencia de ADN diferente, ¿sí o no? Bien. Resulta que lo que descubrieron era que cuando comenzaron a ver los marcadores, tenían marcadores de expresión diferencial diferentes. Entonces, por ejemplo, en esta que es la trabajadora, de repente acá estaba apagado,
o mayormente apagado, mientras que la reina lo tenía mayormente encendido. Entonces la pregunta era, exactamente qué es lo que está pasando. Bien, resulta que revisaron y se dieron cuenta de lo siguiente. Se dieron cuenta que las larvas, ¿sí?, de las abejas que son obreras con respecto a las que son reinas, tienen exactamente la misma secuencia genética. Entonces, ¿por qué terminan teniendo este fenotipo y por qué terminan teniendo este fenotipo? Es dependiente de la jalea. Si la abeja se alimenta con jalea real, termina siendo reina. Si la larva se alimenta con jalea obrera, termina siendo fenotipo obrero. ¿Bien? Entonces, el ambiente sí modifica la expresión génica. ¿Bien? Comenzaron a hacer una serie de estudios, muchos estudios sobre esto. Uno de los estudios más importantes que salió tiene que ver con un evento observacional que se hizo. Ustedes no sé si han escuchado una cosa que se llama estudio de Framingham. El estudio de Framingham fue un estudio de muchísimos años, evaluando muchas personas para hipertensión, etc. ¿Bien? Resulta que en este tipo de estudios de cohorte de largo plazo, cuando se entró en proceso de guerra, se identificó una cosa. En las guerras falta alimento. Cuando falta alimento, la mamá se desnutre y luego el bebé también se desnutre. Entonces los bebés nacían con bajo peso y con baja talla. Tenían un retraso de crecimiento intrauterino por falta de nutrientes. ¿Bien? Pasa la guerra y estos niños comienzan a crecer y comienzan a tener acceso al alimento. Y resulta que se dieron cuenta que tener acceso al alimento los había pasado a diabetes, hipertensión, etc. ¿Sí? Y dijeron, ¿por qué a este grupo de niños les pasó eso? Vamos a hacer un experimento. Agarraron ratones. ¿Sí? Entonces agarraron un grupo de ratones. ¿Cómo se le dice a un ratón hembra? Es que no se le dice ratona, ¿verdad? O sea, ¿cómo se le dice ratón? ¿Ratón hembra? Agarraron, no rata no, No, rata no, rata. Entonces, bueno, agarraron ratones hembras, ¿verdad? Y agarraron dos grupos y las embarazaron. ¿Bien? Y a un grupo le hicieron proceso de desnutrición y a otro grupo lo dejaron comer normal. Cuando nacen los ratoncitos, ¿sí?, entonces nacieron con bajo peso, no sé qué, tal. Después los dos grupos se metieron exactamente con el mismo tipo de alimentación, comida y todo. Y se dieron cuenta que los ratones que habían pasado por ese proceso de nutrición tuvieron obesidad, diabetes, hipertensión, todas las cosas. Comenzaron a mirar cuáles eran los genes que pueden estar relacionados. La expresión génica. Identificaron que los cambios en patrones de metilación de la información genética tenían cambios con respecto a los otros, pero no solamente eso. Pasaron 16 generaciones para que esos cambios de metilación cambiaran, para que esos patrones de metilación cambiaran. ¿Sí? Quiere decir, nosotros no sabemos ni siquiera cuántas generaciones tienen que pasar en nosotros para tener cambios de metilación. En los ratones en ese experimento fueron 16 generaciones. En nosotros no sabemos cuántas. ¿Sí? O sea que muchas de las cosas que estamos teniendo pueden ser producto de cosas que venimos arrastrando de muchos años. ¿Bien? Yo estoy convencido que particularmente el autismo está metido en ese grupo. Porque el autismo ha venido aumentando de forma importantísima y no tiene que ver, a ver, obviamente se aumentó con la pandemia, ¿sí? Aumentó muy duro con la pandemia. Pero es que desde el año 2000 venía aumentando y aumentando y aumentando. Y mucha gente dice, no, es porque hoy se diagnostica más. Pero eso no es cierto. Porque la cantidad de niños que vemos con autismo severo es muy importante, cosa que antes no era tan frecuente. Hoy en día lo estamos viendo muy frecuente. Entonces, de alguna manera, sí, tal vez estamos teniendo un repunte de cosas que han pasado en el tiempo hasta llegar a nosotros, pero entonces, la mar tiene razón. ¿Okay? Ahora, si yo quiero ver la variación genética, yo puedo ver entonces lo que yo les mostré la vez pasada en Genoma Browser. Y en Genoma Browser ir a buscar la secuencia. Esa es mi secuencia wild type, esa es mi secuencia base. Y con ella es con la que voy a comparar. ¿Bien? Lo más curioso del asunto y que la gente no tiene claridad es que cuando dijeron vamos a hacer el proyecto de genoma humano, inicialmente la primera fase del proyecto de genoma humano fue con muestra de sangre de 5 investigadores. Ese fue el proyecto de genoma humano. ¿Sí? Entonces,
Lo hicieron entre ellos mismos prácticamente. Ya después comenzaron a unirse todos los consorcios y ya después con el tiempo salió el proyecto de los 1000 genomas. Entonces el proyecto de los 1000 genomas es tener genomas de diferentes regiones del mundo. Afortunadamente nosotros, bueno, o sea, Colombia, ¿sí? Porque Venezuela no, o sea, yo soy venezolano, pero yo soy casi colombiano. O sea, digo en Colombia, Colombia está en la base de datos de 1000 genomas, porque hay muestra de colombianos allá. Y eso es importantísimo, porque cuando uno va a hacer un protocolo de investigación y a usted le cuesta muchísimo conseguir controles, usted puede comparar contra la base de datos de 1000 genomas. Y es valedero. Entonces, bueno, aquí podemos tener toda la secuencia, miren, del ratón, de la rata. Son diferentes, ¿no? Sí, sí, es diferente. Zebrafish, mosca de la fruta, etc. ¿Sí? Ustedes pueden tener el libro además de todo eso. ¿Vale? Ahora, resulta que ¿ustedes conocen a este señor? ¿No? Francisco Lopera es un científico colombiano que él ha estado trabajando, estuvo trabajando, ya no está, estuvo trabajando precisamente con el tema de Alzheimer. ¿Bien? Y él encontró una familia en Antioquia que tenía una variante que era una variante protectora, ¿sí? Que a pesar de tener mutaciones relacionadas con Alzheimer, podía tener algo de protección, ¿sí? Y eso es una de las cosas, o de los textos que están escritos con respecto al primer cerebro que ellos evaluaron. El cerebro de Alilia Rosa Piedrahíta, una mujer antioqueña que debía presentar síntomas de la enfermedad de Alzheimer cerca de los 40 o 50 años aproximadamente, despejó en 2019 un camino para los investigadores del Grupo de Neurociencias de Antioquia, adscrito a la Facultad de Medicina de la UDEA y sus colaboradores. Ella es integrante de la familia más grande del mundo con una mutación de Alzheimer familiar, que es esta mutación en este gen, conocida como la mutación Paisa, y que es estudiada desde hace más de 4 décadas por el grupo. Para ese entonces, el estudio de doña Lidia mostró que ella tenía 2 copias de una variante rara en el gen APOE3, que es esta que está acá, lo que se sospechó que fuera responsable del retraso de la aparición de síntomas hasta los 72 años y murió a los 77 por un melanoma. O sea, ella tuvo un factor protector para que le diera Alzheimer, a pesar de que tenía una información genética que le decía que le iba a dar Alzheimer a los 40, pero tenía otro gen que le estaba haciendo protección. ¿Bien? Entonces, el tema es que hemos venido generando información con respecto a esos mecanismos de regulación y esa forma de variante que se puede llegar a presentar. Yo creo que todos ustedes, creo, ¿no? Pues no creo que alguien acá diga, no, es que yo no he ido a ninguna fiesta en mi vida. Todos van a fiestas, todos van a rumbas, ¿cierto? Sí, eso sí. Pero siempre que ustedes van, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta de algo, se dan cuenta de un grupo de personas que está bailando. Y hay una persona que no pega, pero por nada del mundo, el ritmo, ni lo que está bailando, ni la música, ni nada. ¿Sí? No pega con nada. ¿Bien? O usted lo ve, ¿sí? O precisamente es la persona que lo está sacando usted a bailar, y después de que usted se levanta y ve con esa persona y dice, ay, bueno, pucha, ¿ahora cómo hago? ¿Sí? Una canción y ya. ¿Bien? Porque no tiene ritmo, no tiene nada. Entonces, hay una cosa que se llama amusia. No sé si la han escuchado. ¿Sí? Sí. Entonces, la amusia son variantes que podemos tener a nivel genético que hacen que uno pueda distinguir realmente ritmo y notas. ¿Bien? De hecho, acá con el grupo de la escuela de música comenzamos a mirar esta parte. Lo que pasa es que nos frenó un poquito el tema de no tener dinero, ¿sí? Solamente eso. Pero la idea, ¿cuál era? La idea era la siguiente. Miren lo frustrante que puede ser para una persona que quiere ser músico, entrar a la escuela de música y no poder captar una nota, no poder captar un ritmo. Si ustedes hacen, y el tipo hace, sí, o sea, no pega, pero de nada. Pero ojo, puede que no sea culpa de esa persona. Entonces los profesores de música le caen encima, que usted no practica, que usted no hace, que usted no hace solfeo, que no sé qué, resulta que lo que tiene es la música y se está frustrando. ¿Qué tal que hagamos un examen de ingreso? Sencillo. Esta es una página que uno puede acceder, ¿sí? Uno accede a la página y le dice a usted, vamos a hacer una prueba, a ver si usted tiene amusia o no. Entonces le ponen como varias cosas para que usted haga, ¿sí? En cuestiones de rítmica, de notas,
No tiene que saber dónde me pasó así, no, está más arriba o más abajo, ¿sí? No, hay gente que no está en esa vaina. Y hay gente que le encanta cantar y no canta absolutamente nada porque no logra definir dónde está la nota. ¿Me forman? Eso es amusia. Y esas son variantes genéticas. Ya tenemos genes puntualizados para eso. ¿Bien? Entonces, ¿qué tal que yo pueda definir a una persona que yo sé que quiere ser músico? ¿Usted quiere ser? Da la vida por ser músico. Quiere ser músico. Pero tiene amusia. No puede ser. Qué pena frustrarle sus sueños. Qué pena. Pero no puede, porque biológicamente no tiene la capacidad para hacerlo. Lo que va a hacer es que se va a frustrar en la vida. ¿Sí? No tiene la capacidad. A mí me toca en muchas ocasiones decirle cosas muy duras a los niños, porque hay condiciones genéticas que traen problemas complejos y que los niños no pueden hacer determinadas cosas. Por ejemplo, Colombia es un país que es de fútbol. Y todos los chicos juegan fútbol. Y todos los chicos quieren pertenecer a un grupo profesional de fútbol. ¿Bien? Pero, aquí viene el pero. He tenido que decirle a niños de 10 años, de 12 años, he tenido que frustrar sus sueños. ¿Por qué? Porque tienen una colagenopatía. Tiene una cosa que se llama síndrome de Ehlers-Danlos. Y eso es una colagenopatía. Eso daña las articulaciones. Usted tiene prohibido hacer ejercicio de fuerte impacto articular. No lo puede hacer. ¿Bien? Usted tendría permitido hacer solamente natación. Solo natación. ¿Sí? Pudiera hacer ejercicios simétricos. Eso pudiera hacerlo. Pero no puede hacer nada que sea de saltar y caer sobre las articulaciones. No lo puede hacer. Entonces, obviamente, yo he tenido niños en mi consultorio que arrancan a llorar. Yo les explico la situación porque además hay que prohibir el deporte ya, de una vez. No es que vamos a esperar, no. Porque ese chino va a sufrir de artrosis y problemas a los 20 años. Entonces va a tener problemas graves. Y va a tener dolor crónico y lo vamos a tener que llevar a una clínica del dolor. Mi hija está metida en porrismo. Entonces, ella se metió, la empezamos a apoyar. Yo realmente no le preguntaba mucho, pues yo era un papá que lógicamente estaba trabajando y yo iba a determinadas cosas. ¿Bien? Si el colegio me llamaba por una cosa puntual, yo básicamente lo que decía era, ¿qué quieren decir? O sea, si mi hija va bien en todo, ¿bien? ¿Por qué voy a ir? Para que me digan que va bien en todo, ya sé que va bien. O sea, llámeme si hay un problema. De resto no, ¿sí? Una vez fui a una cosa de esas, ¿bien? Todos los papás. No, pero es que tal. Llega la profesora y dice, muchachos, miren que nos hemos dado cuenta que los niños pues tienen algunas complicaciones de relación, pensamos que eso puede estar ocurriendo precisamente en la casa, entonces queremos hacer aquí una actividad de integración. Y yo no me quiero integrar con nadie. O sea, yo no quiero hablarle a nadie, no quiero, ¿sí? ¿Para qué? Y no, y agárrese la mano y dice, yo no me voy a agarrar con nadie, nada. Y en Porrista viví la mejor experiencia en ese sentido, porque yo no sé por qué, ¿sí? Pero los papás que tienen niños en porrismo son tan activos y tan expresivos y tan, ¿sí? Yo acompañé a mi hija a las cosas estas, iban a, que si a Bogotá, fuimos a Bogotá a un evento, no sé qué, fuimos a Cartagena, no sé qué cosa, ¿sí? Y esta gente, me dice que ya eran no me acuerdo cómo era el nombre, eran las abejas de no sé qué, ¿sí? Y los papás llevaron disfraces de abejas para ir a disfrazarse, ¿sí? Pero la abeja, ¿no? O sea, la baña, la sala, no sé qué tal. Entonces yo era el aburrido del camino. Además, por una cosa, o sea, yo no sé si ustedes hacen porrismo, ese tipo de cosas, pero esos campeonatos de porrismo arrancan a las 8 de la mañana, terminan a las 5 de la tarde, pasan 300 grupos y usted ve a su hija en 40 segundos. ¿Sí? Ve cómo la lanza, cae, ¿sí? ¿Por qué tengo que hacer barra desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde? Y todos eran, yo, pero ni siquiera están ahí. ¿Para qué vamos a gritar? ¿Sí?
Entonces, bueno, yo era el aburrido del grupo. Pero yo sí me daba cuenta que la China era una de las principales, ¿sí? Ir a la playa, no sé qué, la que lanza, da vuelta arriba, no sé qué cosa tal, ¿sí? Y caí, no sé qué. Bueno, y llega un día al entrenamiento y llega el profesor y me dice, ¿usted es el papá de Daniela? Dice, felicitaciones. ¡Qué niña impresionante! Sin calentar, se abre de piernas, no sé qué yo. ¡Oh, pucha! Sin calentar. Yo llegué ese día y le examiné. Y efectivamente tenía hipermovilidad articular. Hay unos signos para eso. Ah, sí. ¿Sí? Se llaman criterios de Baker. Entonces el pulgar, no sé qué, tal, el codo, las rodillas, no sé qué tal. Yo le examiné y le dije, hablé con mi esposa y le dije, la vamos a sacar. La vamos a sacar de correr. Tiene que salir. ¿Sí? Pero tenía que decirle cómo tenía que hacerlo. Entonces la senté y le dije, mire, usted tiene una enfermedad. No, la senté y le dije, no, venga. O sea, vamos a hablar, ¿sí? Ella hoy en día me agradece, pero incluso me dice que fue tarde porque ella hoy en día, ella tiene 23 años y ella está presentando dolores, ¿sí? Está presentando dolores articulares y eso, entonces ella me decía, papá, tal vez sí me afectó eso en ese momento, que yo hacía todo eso, yo, sí, pero yo no me da cuenta, siendo papá yo, pues no me di cuenta cuando el profesor me dijo, ¿sí? Pero, entonces, claro, cuando yo le dije, usted tiene una alternativa muy bonita, la música, ¿sí? Primero le hice el test para ver que no fuera a música, ¿sí? Porque si no, tremenda frustración, o sea, esa china no le pega el oído por nada, ¿sí? Y no, la china, para mí es perfecta, ¿sí? Tiene un tono de voz, tiene una afinación, tiene una cosa así, toca guitarra, toca ukelele, no sé qué, súper bien. He cambiado eso por la música. ¿Sí? Pero entonces son variantes que eventualmente no pueden tener, que pueden olvidar cosas. Aquí tenemos una enfermedad regional que se llama hipofosfatasia. Es una enfermedad que produce alteraciones, produce fracturas, produce alteraciones renales y tenemos un clúster en la Mesa de los Santos. En este momento estamos con un protocolo poblacional y vamos a ir a tomar muestras a 400 personas allá para poder identificar el clúster. ¿Bien? Porque ya sabemos quiénes son los que tienen la mutación clínicamente hablando, pero allá debe estar más gente con la enfermedad. Entonces, las variantes generan pérdida de función y las variantes generan un efecto que se llama efecto dominante negativo. Pero, ¿qué significa eso? Resulta que cuando uno ve el gen, se da cuenta que las variantes están ubicadas a lo largo de todo el gen. Eso es un concepto fundamental. ¿Por qué? Porque hay patologías o enfermedades que tienen los llamados hotspots, los puntos calientes en determinados exones, ¿sí? Si yo tengo esto que ustedes ven acá con estas variantes repartidas en todo lo largo del gen, quiere decir que no me sirve hacer variantes. Necesito secuenciar completamente el gen para poder detectar siempre una variante que esté relacionada. ¿Bien? Eso, en ese punto, esto es para variantes específicamente a nivel pediátrico y esas son para variantes a nivel de adultos. También están repartidas, de repente el exón 1 y el 4 no se han reportado, pero igual tenemos muy pocos casos. Entonces tenemos que identificar a variantes. ¿Cuántas variantes eventualmente tenemos? Reportadas 466 variantes. ¿Bien? ¿Cuántas variantes son los alelos de vida? ¿Sí? O sea, ¿cuántos alelos posibles tengo? En la población, 466. En una persona, ¿cuántos alelos voy a tener? 2. Uno de papá y uno de mamá. Por cada gen. ¿Sí? Para el gen de LPL, que es el gen de hipofosfatasia, si yo tengo específicamente una variante, aquí entra un concepto que es interesante. Recuerden que yo les dije que había mecanismos que podían ser dominantes o recesivos. Resulta que la fosfatasia alcalina, para poder funcionar, funciona de forma dimérica. ¿Bien? Si usted tiene una variante en un solo alelo, esa enfermedad es principalmente autosómica recesiva, pero puede llegar a tener un efecto dominante negativo. ¿Cuál es ese efecto? Que en el sitio donde confluye en el dominio del dímero, ¿sí? Si yo tengo una variante en este monómero, eventualmente si se une acá y está en esta parte que es la función del dominio de la proteína completa del dímero, en este sitio puede hacer un efecto dominante negativo, o sea, hace que la otra proteína no me funcione, ¿sí? Entonces yo tengo un heterocigoto con el efecto dominante negativo. Pero esas son las cosas que uno tiene que identificar. Y al final, nosotros las variantes las vamos a clasificar en eso.
Antes, una variante genética, o sea, un cambio en la información genética, lo que hacíamos era que decíamos, esto es un polimorfismo o es una mutación. ¿Cuáles eran nuestros criterios para poder decir, es una mutación, es un polimorfismo? Mutación, está presente en menos del 1% de la población y produce enfermedad. Polimorfismo, está presente en más del 1% de la población y no produce enfermedad. ¿Bien? Pero nos empezamos a dar cuenta que habían cambios genéticos que eventualmente podían generarme mayor expresión de una patología o menor expresión de una patología. Y surgió una nueva clasificación, que es esta que está aquí. Es la que estamos manejando en este momento. ¿Sí? Los cambios a nivel del ADN, aparte que hay una clasificación que claramente la hemos manejado durante mucho tiempo. Nosotros durante mucho tiempo hemos manejado lo siguiente. Si yo cambio eventualmente un aminoácido en una posición en particular por otro aminoácido, ¿sí? Yo a esto lo llamo un cambio missense. Missense. Es un cambio que en español es cambio de sentido. ¿Sí? Missense. Cambio de un aminoácido por otro aminoácido. ¿Ok? Si yo en esa misma posición tengo ese aminoácido y de repente me aparece esto, eso es un codón de stop, un codón de parada. A este cambio nosotros le llamamos nonsense. Nonsense, sin sentido. Sin sentido. ¿Ok? Y si eventualmente acá en la misma posición debe haber un club. Ojo, yo estoy haciendo solamente el cambio de la proteína, no les estoy mostrando el cambio en el gen. ¿Sí? El cambio de la proteína. Y me aparece 252. ¿Sí? Me aparece un hilo, una isoleucina. ¿Ok? Y en esa isoleucina yo lo que voy a ver es que de repente aquí me aparece un FS. Y de repente me aparece un 25. Y me aparece un asterisco. ¿Sí? Lo que yo voy a decir acá es que en la posición 252, producto del cambio del ADN, se cambió hacia una isoleucina. Pero ocurrió un FS. FS es frame shift. Frame shift es cambio del marco de lectura. Y ese cambio del marco de lectura generó que 25 aminoácidos más adelante apareciera un codón de parada. O sea que yo para codón de parada utilizo dos nomenclaturas, esta que dice TER y esta que es asterisco. Esas dos me dicen exactamente lo mismo. Lo que pasa es que una cosa es que yo tenga de entrada el cambio para un codón de parada, otra cosa es que tenga un cambio de marco de lectura y aparece más adelante un codón de parada. ¿Y ese cambio de lectura sucede por el cambio en la aminoácido? No. ¿O el de lesión e inserción? Sucede por el problema a nivel del ADN. ¿Bien? Entonces, porque un cambio de un aminoácido por otro perfectamente puede ocurrir si yo tengo 3 que cambien por 3. ¿Bien? Pero, si yo tengo inserciones o deleciones, ojo, que no sean exactamente el múltiplo de 3. ¿Sí? Si tengo 1, 2, eso es cambio el marco de lectura. Si tengo 4, 5, cambio el marco de lectura. Pero si tengo 3, 6, no cambio el marco de lectura. ¿Listo? Ok, esto es como nosotros nombramos las variantes genéticas de acuerdo a la función a nivel de la proteína, de lo que está ocurriendo en la proteína. ¿Listo? Pero, a nivel de saber si produce enfermedad o no, la clasificamos en estos tipos. ¿Cuáles son? Patogénica, cuando estamos completamente seguros que produce enfermedad. Probablemente patogénica. Tenemos datos que sugieren que produce enfermedad, pero hacen falta más datos. Significado clínico incierto. No tenemos datos para saber si produce un problema o no. Probablemente benigna. Parece que no pasa nada y benigna no pasa nada. ¿Bien? Aquí está. Patogénica. Estamos seguros que produce enfermedad. Probablemente patogénica puede tener relación, pero hacen falta más datos. Significado clínico incierto, nuestro dolor de cabeza. No saber qué cosa es un cambio genético. ¿Bien? Probablemente benigna y benigna. Pero nuestro dolor de cabeza es precisamente la variante de significado clínico incierto. Porque como su nombre lo dice, no tengo datos suficientes para poder decir que esa persona tenga una enfermedad basada en ese cambio. Eso nos obliga a hacer estudios adicionales más importantes.
nos obliga a hacer estudios funcionales, nos obliga a hacer estudios de análisis de informática, nos obliga a hacer diferentes tipos de estudios. Vamos a ver un artículo que vamos a hacer para pasar. No hay dos estudios para eso, sí. No hay dos Acabo por estudios para eso, sí. Terminamos. Pero, lo vamos a ver. Una pregunta que se llama Repito la variante, muchachos, repito la variante. Patogénica, probablemente patogénica. Significado clínico incierto, probablemente benigna y benigna. ¿Sí? Primero vamos a ver esto. Esta es una calculadora de variante. ¿Sí? Y esta calculadora de variante me va a decir, de acuerdo a la información que yo le proporcione a esa variante, si la variante es benigna, si es patogénica o qué es. ¿Bien? Hay una información que me dice que son criterios fuertes, muy sólidos. Por ejemplo, si yo digo PBS1 son variantes no sense y frame shift. ¿Sí la ven ahí? No sense y frame shift. ¿Por qué es una cosa que es fuerte? Porque es que me está cambiando completamente la proteína. O sea, si yo tengo una proteína de este tamaño y me queda este tamaño, un cambio duro, ¿sí? Si la tengo del mismo tamaño, pero me cambió el marco de lectura, eso es una proteína diferente. En cambio, una missense es un cambio de un solo aminoácido por otro. ¿Será que eso me está generando un problema? ¿Sí o no? Entonces, ahí depende de si está en el dominio, ahí depende de muchas cosas. Ahorita les voy a mostrar cómo se hace un análisis para que me entiendan eso. Miren esto. PBS. Vamos a señalar para poder transformar eso. Entonces yo digo, resulta que tengo una variante que es no sense. Resulta que me llega la prueba molecular, miren que ahí todavía no hay ningún cambio en el resultado arriba que dice el significado es cierto. ¿Ok? Entonces, yo le coloco a ese y de repente le coloco lo que pasa es que hicimos estudio y el estudio de segregación me identificó que mi mamá y mi papá lo tienen, la variante. O sea, mi hija enferma tiene características de la enfermedad, es una variante no sense, y demostré que papá y mamá no tienen la variante. ¿Sí ven? ¿Un cambió? Patogénica. De una vez. ¿Sí? Si yo la tengo acá, si digo, no, lo que pasa es que el paciente tiene un fenotipo que es compatible con la enfermedad. ¿Sí? Y además de eso, yo estoy asumiendo que puede ser de nuevo, pero no tengo la seguridad. Aquí me da ese patogénico. Pero porque estoy sumando el fenotipo del paciente. ¿Sí? Entonces hay una serie de criterios, pero hay una serie de criterios también de análisis in vitro e in vivo de estudios funcionales. O sea, si yo he demostrado que en zebrafish o en ratones, eventualmente esa variante me genera algún problema. ¿Sí? Entonces ahí lo voy a mostrar es esto. Lo promocioné la semana pasada, una sola persona de acá, y dije, se lo vamos a mostrar a todo el mundo para que vean. Entonces, amigos, este fue un artículo donde participamos un montón de gente, ¿sí? Acá, lo importante que uno tiene que tener en cuenta cuando uno hace ciencia, ¿sí? Es que uno necesita gente. ¿Bien? Nosotros obligatoriamente lo necesitamos a ustedes, que van a ser la fuente de trabajo a nivel de laboratorio, análisis de informática, todo lo que tenga que ver con esa parte. O sea que tenemos que trabajar en equipo. ¿Bien? Aquí un montón de gente que está haciendo maestría, doctorado, no sé qué cosas, ¿verdad? Y clínicos como yo. ¿Sí? Y aquí habían dos estudiantes, Karina Campo y Camilo Peñalosa, que eran estudiantes de semillero. Entonces, hicimos todo un trabajo para poder mirar, porque teníamos un caso muy puntual que tenía unas características diferenciadas. Hicimos un estudio de exoma y encontramos una variante en VA2. Hasta esa fecha no se había reportado variantes relacionadas con VA2 por una razón particular. O sea que el grupo lo que quería demostrar era precisamente que ese gen en particular podía dar un fenotipo. Entonces, ¿qué hicimos? Pues reunimos a todos los pacientes. Esta tablita me tocó quedarle seguramente en conjunto con uno de los médicos también importantes. Yo participé en el análisis fenotípico, en el análisis de bioinformática, que ustedes se lo van a mostrar. Esos son los pacientes, ¿sí? Entonces miren que los pacientes
tienen alteraciones morfológicas a nivel de las manos. ¿Bien? Nuestro paciente es este que está aquí abajo. Es un paciente de Cúcuta, del norte de Santander, que tenía alteraciones principalmente a nivel de la formación de los dedos. Miren que acá no se le formaron bien, es lo que llamamos una ectrodactilia. La ectrodactilia es como pinza de la cosa, ¿sí? O sea, le faltan dedos y no se. Pero miren lo que uno tiene que hacer para demostrar que eventualmente una variante está generando un problema. Pero nosotros lo que hicimos fue tomar todos los casos, miramos las familias, hicimos el análisis fenotípico, identificando cuáles eran las características fenotípicas de cada uno de la familia. Para eso hicimos entonces esta tablita, ¿sí? Que era el porcentaje de acuerdo al tipo de alteración para poder definir la variabilidad fenotípica que tenía el paciente, los pacientes, mejor dicho, cómo se representaba. Y luego pasamos a esto. En esta parte también participé yo, ya les muestro donde no participé. ¿Qué era esto? ¿Sí? Era mirar en el gen dónde estaba la alteración. ¿Dónde estaba el cambio? Porque hasta ese momento no sabíamos si estaba generando el problema o no. El cambio. ¿Bien? Eso a nivel de la proteína, ¿dónde se ubica? ¿Se ubica en un dominio importante, sí o no? ¿Sí? Y cuando yo hago el comparativo con las demás especies, ¿será que la región es altamente conservada? O sea, si ese aminoácido la tiene el chimpancé, el gorila, el ratón, la lombriz, etc., quiere decir que esa región está altamente conservada. O sea que cualquier cambio le puede generar problema porque eventualmente siempre se ha necesitado tener ese aminoácido ahí. Entonces hacemos un análisis comparativo. Y lo otro que hacemos es análisis de bioinformática. Y en análisis de bioinformática lo que hacemos es, hay programas para eso, está Quimera, está Paimon, hay varios programas. Lo que uno hace es, toma el aminoácido, que es el wild type, y usted dice cuál es el aminoácido de mi paciente. Lo selecciona, lo pone allí y ve el cambio conformacional. Y ve cuáles son los enlaces nuevos que se forman. Y ve si hay un cambio importante en ese sitio. Y ese es el análisis que se hace acá. ¿Bien? Pero no es suficiente. ¿Bien? Entonces tenemos que pasar a ver cómo las variantes generan problemas in vivo. Porque una cosa es que usted ve un análisis bioinformática, pero otra cosa es que pase algo a nivel morfológico. Entonces pasamos a una parte que esa sí no la hice yo, pero cuando me llegaron los experimentos de la gente que hizo eso, dije, uff, qué maravilla eso. Logramos demostrar dónde está el problema. Este es el zebrafish. El zebrafish pues, es un modelo animal que se utiliza para poder entonces usted hacer cambios y ver morfológicamente qué pasa. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? O lo que hizo el grupo. El grupo de trabajo lo que hizo fue zebrafish donde el gen estuviera funcionando perfecto. ¿Bien? Un zebrafish apagando un alelo y un zebrafish apagando los dos alelos. ¿Sí? Miren los cambios morfológicos tan importantes que se presentan cuando se cambian los dos alelos. ¿Bien? Y miren algo que eso nos favoreció bastante para también la publicación del artículo. Logramos encontrar cambios morfológicos en la formación de la aleta, que coincidía con el problema de las extremidades de nuestros pacientes. ¿Sí? Entonces, eso explicaba cómo biológicamente podíamos hacer una interacción y por eso se generó este gen como un nuevo gen planteado para hacer el fenotipo. Se hicieron más experimentos, se hicieron más cosas. Pero es muy chévere porque, o sea, es demostrar por diferentes vías cómo una interacción genética realmente está concentrada. Esa es la cosa. Bueno, ¿preguntas de? ¿No? Okay. ¿Cómo se llama el programa? Hay uno que se llama Paimon. Paimon es más reciente. Paimon y otro se llama Quimera. Pero realmente yo digo una cosa. Yo he utilizado los dos programas, ¿sí? Hay gente que le gusta mucho Quimera, pero a mí me parece que es más fácil utilizar Paimon. Me parece que es más intuitivo, ¿sí? Y usted puede colocar la proteína, puede colocarla allí, puede hacer el cambio, lo que usted quiera, una animación por otro, ve una forma de clasificación. Es una parte muy interesante en la parte de análisis de informática. Y eso lo hace uno desde la casa. O sea, usted no necesita tener un laboratorio para eso. Usted lo hace desde el computador de su casa, hace esa vuelta. Y usted hace los cambios. Y ya que estaba lo de benigna, no benigna, y cómo es que se llama. Ah, esta es la calculadora. Se llama calculator margin. O sea, uno lo coloca así y el primero que le sale es este. Pero tenemos otros elementos que nos ayudan a mirar también, por ejemplo, Barzón.
dominante homocigota TNNT2. O sea que está combinando diferentes cosas. No voy a explicar todo eso, pero lo que quiero explicar es esto. Yo agarro esta que es la variante a nivel de genético, ¿cierto? Bueno, a ver, primero, ¿qué significa lucisura? ¿Qué es C? ¿Qué es la C? ¿De qué? La C, C punto. ¿Del ¿es? codón? C punto. No, no es codón. No, no es cromosoma. ¿La qué? No, la coordenada tampoco. ¿Quién dijo codificante? Entonces la C es de ADN codificante. O sea, quiere decir que eso está ocurriendo en un exón obligatoriamente. ¿Sí? ¿Qué está ocurriendo? Que en la posición 838 se está cambiando una guanina por una adenina. ¿Bien? La pregunta es, ¿ese cambio qué genera? Entonces ahí más adelante viene la P y viene la nomenclatura de un solo aminoácido. ¿Listo? Pero vamos a llevar esto al análisis. Si yo agarro esto y lo llevo a hacer el análisis a nivel de la informática, lo que nosotros hacemos es esto. Antes había que hacer una cosa muy buena, no sé si aquí funciona, vamos a hacerlo. Ok, entonces el gen es el TNT2 y la variante es esta. Y le voy a decir búsqueda y ojo, me aseguro en qué versión está, que nada es el TNT8. Le digo búsqueda, le digo que es germinal, no es somática, le digo búsqueda. Una vez que le da buscar aquí, miren lo que va a pasar. ¿Qué pasa? ¿No quieres eso ahorita? Entonces aquí me da diferentes tipos de información. La que está en este momento reciente es esta. Esas son todas las versiones, ¿no? De todos los escritos que se han establecido hasta la fecha. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a mirar acá? Lo que vamos a mirar es el tipo de variante que se produce. Este es el tipo de variante. ¿Listo? Este es el cambio, ¿ok? Y este es el cambio a nivel de la proteína. ¿Listo? Si nosotros vemos esto, resulta que cuando uno se mete acá, mire lo que me va a decir. Le va a decir que es probablemente benigno. ¿Bien? Pero ahí tenemos un problema. Tenemos un problema porque la descripción in silico, o sea, todo lo que tiene que ver con la experimentación de informática, me está diciendo que no es cierto. Me está diciendo pilas porque está con un puntaje para patogenicidad y un puntaje de 2 puntos de significado que es incierto. ¿Sí? Entonces, yo puedo irme acá y puedo decirle acá, hagamos una cosa. Vamos a Polifeno. Le voy a omito. Con el camino del tiempo. Lo que pasa es que, a ver, cuando dice genética, no había nada de eso. O sea, cuando dice genética era fenotipo y dismorfología de la nata. O sea, uno tenía que darle durísimo a aprenderse los fenotipos y todo eso. Y las pruebas realmente genéticas empezaron a llegar en el país, fue en el 2012. O sea que nos tocó aprender de esto en el camino para poder saber así. Leyendo artículos, cómo se hace esto, cómo se hace esto, cómo se hace esto. Entonces, si nosotros vamos acá y buscamos en Microsoft y buscamos el código internacional de la proteína, aquí lo vamos a seleccionar. Este es el código internacional de la proteína. La proteína que genera ese gen. Yo la copio, le voy a poner 2, la coloco acá y le voy a decir que en la posición 280, ¿sí? Porque es de la proteína. Posición 280, 280. Dice que tenemos lo que sería la parte de ¿cuál? ASP. Entonces, pero aquí tenemos que buscar el código de tarjeta y el código de entonces ASPD, ¿ok? Y lo cambio por N, que es ASN. ¿Listo? Y le digo, búsqueme ese cambio. Él ahí lo va a pensar. Lo sigue pensando. Yo más o menos le dejo como 40 segundos. Hay otra plataforma que se llama Swift, que tenemos en un momento dado, uno todavía está, uno manda la consulta y se la responden en una semana. Pero todo eso ha cambiado porque ya tenemos más cosas para poder hacer análisis.
Aquí puedo ver el resultado. Y miren que acá me dice, venga, realmente esa variante se me está generando daño. Miren esta barrita acá. ¿Sí? Entonces, si la barra está aquí, no genera daño. Si está acá, significa abrir el cielo. Si está acá, ¿qué va a hacer? Y yo aquí puedo hacer el alineamiento de múltiples secuencias para darme cuenta en las diferentes especies si el aminoácido es el mismo. Miren que sí es el mismo. Está de todas estas especies. O sea que ya hice el análisis compartido con las especies. ¿Sí? Y además de eso, yo puedo mirar en la visualización en 3D y darme cuenta en la proteína, pues en qué sitio está específicamente la variante que estoy identificando. O sea, ahí voy a mirar y voy a buscar la variante. Pero esto no es tan chévere como Python. Es que Python no se me permite hacer un montón de cosas. ¿Sí? Y el otro que es muy chévere, que yo se lo mostré la vez pasada, era el Nanome. ¿Se acuerdan? ¿O el Nanome? ¿Cómo se lo mostré? Creo que No, sí. a ver. ¿O se lo mostré otra persona? ¿Usted no ha visto el Nanome? No. Sí. ¿No lo No, mostré? no. Eso es muy interesante porque eso se hace incluso para, hoy en día hacen trabajo colaborativo con esto, ¿no? Entonces usted lo que hace es que ingresa en una plataforma, la plataforma de realidad virtual, usted puede manipular la proteína, puede manipular absolutamente todos los elementos, y lo que se está probando es con fármacos, principalmente, como los fármacos hacen interacciones con proteínas. Y hay grupos durísimos, ¿no? Y uno crea su propio perfil, crea su sala. Obviamente tener todo el equipamiento es muy chévere, pero si uno no tiene tanta plata para comprarlo, pues entonces se aprende los atajos del teclado, y con los atajos del teclado aprende a manejar todo. Entonces uno va a manejar, uno puede acceder a diferentes moléculas, puede hacer el proceso de la entonces es muy entretenido, muy chévere, pero no es un juego, no es un juego. O sea, esto realmente se está utilizando en investigación, se llama no. Usted lo puede hacer en su casa. ¿Bien? Yo la otra vez estaba grabando un tutorial para un grupo de estudiantes. Y ya llevaba como media hora grabando el tutorial, ¿no? El tutorial era para poder acceder a los microsomas y ver cómo los microsomas se veían, cómo se veían las bolitas, toda la cosa y cómo era el sitio donde se aplicaban las intervenciones, ese rollo. Y se metió un manejo. Porque además las salas, hay salas que son privadas, pero las privadas hay que pagar. Entonces mi sala era la sala abierta. Y el man se metió y empezó a manipular la molécula y yo le decía, y grabando, porque dijo, está bien, y ahora para hacer. Entonces, no, uno puede solamente con el teclado, pero ojo, porque los atajos del teclado son diferentes, ¿sí? Cuando digo atajos del teclado, todos sabemos que son atajos del teclado. Okay. Más allá de control X, control Y, control no sé qué, ¿sí? O sea, son atajos, ¿sí? O sea, realmente sí, exacto, son atajos con código y con cosas para usted poder manejar la plataforma y poder entrar. Sí, ustedes se aprenden. Mirando mucho y ustedes saben que yo una vez me metí en una plataforma que era esa plataforma yo no lo voy a ver, pero era muy chévere porque uno tenía su avatar y con el avatar que hacía uno las universidades en el mundo entero creaban las salas para uno poder asistir a las clases, ¿sí? Entonces usted con su avatar iba a asistir a las clases. Yo me metí en clases en todas las universidades del mundo que pude, entonces eran auditorios llenos de gente y había un profesor pero brutal, un premio Nobel, no sé qué vaina, y el tipo allá, ¿sí? Entonces yo llegaba y resulta que llegué con mi avatar y llegué a un auditorio, ¿sí? Pero yo no sabía cómo sentarme. Entonces yo me quedé parado y los que estaban al lado, ¿qué está haciendo? Siéntese, ¿sí? Y yo, es que no sé cómo sentarme. Y me dice, pues claro, es así. Y cuando me dicen haga esto, mi avatar empieza a elevarse. Entonces yo, no, ese no es, entonces dígame qué hay. Y ellos cagaban la risa. Y el profesor ya dando la clase, ¿no? Uy, qué bueno. Yo me salí volando. Pero después esa plataforma la agarraron para, incluso la primera banda que dio un concierto en una plataforma fue YouTube, que la dio ahí en vivo, y había que pagar entrada y todas las cosas, y los avatars de los tipos y todo para yo no me acuerdo, era Second Life. Lo que pasa es que no se metan ahí, y les voy a decir por qué. Es que toda la plataforma cambió, ¿sí? La cosa se volvió extremadamente porno y no sé qué. Ay, Sí. mire, porque antes puede ser ciencia. Sí.
No, pero todavía las universidades tienen su sistema y tienen sus cosas creadas aquí, pero creo que migra a otras cosas. Pero era muy interesante. Segunda o sea, aquí tenía su avatar. ¿Sí? ¿Y qué más? Resulta que hubo gente que lo que hizo fue hacer negocio con esto porque comenzó a crear prendas para los avatares. Entonces construyeron las camisas, los zapatos, no sé qué, y los vendían. Y la gente los compraba. ¿Sí? O sea, el mío era una cosa azul, marrón. Ya, nunca me fui. Pero volé. Entonces, pero claro, eso se transformó en una cosa bien compleja y había sitios muy interesantes porque, por ejemplo, había sitios que eran de universidades para aprendizaje de idioma. Entonces usted se metía a un bar, ¿sí? Y empezaba a hablar con la gente para aprender un idioma en un bar digital. ¿Bien? Pero era una vaina también muy adictiva y hay que tenernos cuidado, ¿sí? Porque obviamente uno se le pasaba el tiempo y se metía en una cosa y además usted se metía a algo y de repente decía voy a explorar otra cosa y como son islas, usted pasaba de una isla a la isla siguiente y se metía en otra isla y se metía en otra cosa diferente. Y hay un montón de cosas. Había unas universidades que crearon unos sitios de Mendel brutales, ¿sí? Y estaban todo el tema de las arvejas, de cómo se hacía la cosa y no sé qué. Era una cosa muy chévere. Pero la verdad después yo no le seguí el tema porque sí, la verdad se volvió muy cansón eso. Y había mucha gente que se venía a hacer otras cosas diferentes ahí. Investigado por ejemplo. ¿Investigado? Sí. ¿Y cómo ha cambiado? Cambiado. No, pero era muy chévere, mira, si volaba uno. Si volaba uno. Sí. No, era muy chévere. Pero sí, una cosa un poquito adictiva también. Sí. Exactamente. Es como más o menos basado en eso, pero obviamente eso lo agarraron universidades y todo para crear un montón de cosas. Bueno, muchachos, entonces. Sí, no, bueno, no. Ah, sí, me dijeron. Pero son como 7, ¿no? Sí. Bueno, eso. Vaya, sí. Son como 7 personas que igual muchachos, igual. Ahorita empezamos regulación médica. La parte de regulación de la médica, como digo, es mucho más fácil, usted te maneja esa información, pero veo que cosas que son importantes y van a tener la diapositiva y toda esa cosa. Sí. Gracias. Usted lo puede abrir. ¿Qué pasó? La gente se reunió que van a participar en esa cosa, ¿no? Pero se me vayan en todo. Yo todavía me dio. Pero creo que no va a empezar.
Entonces, afortunadamente, pues ya ustedes tienen bastante material previamente estudiado sobre esto, que va a ser más fácil durante ese proceso. Perfecto, eso me interesa muchísimo, por eso vamos a poner aquí súper bien porque va a ser más fácil. Entonces, obviamente cuando estamos hablando de resolución de la presión médica, pues vamos a tener varios procesos. A nivel de organismos unicelulares, la expresión génica va a servir principalmente para lo que llamamos nosotros flexibilidad unicelular. O sea que es la capacidad adaptativa que va a tener ese organismo unicelular para poder estar en el medio. Porque recuerden que lo que le interesa al final a la especie es mantenerse en ese medio con los individuos que contengan. ¿Bien? Entonces para eso debe hacer algunos cambios. De esos cambios ya los hablamos. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con conjugación, transformación, todo eso tiene que ver precisamente con el tema de flexibilidad unicelular. ¿Bien? O sea que tiene que ver específicamente con el tema de adaptabilidad. Pero en nosotros la cosa va a otro ritmo porque va en el tema de especialización multicelular. O sea que los cambios eventualmente que yo tenga de expresión génica me van a permitir dirigir una célula hacia un tipo de tejido específico. Y una célula que tiene la misma secuencia, cambiando la expresión génica, me va a hacer otro tejido completamente diferente. ¿Bien? Entonces, en nosotros la expresión génica obviamente tiene que ver con adaptabilidad también, pero tiene que ver con un punto fundamental que es la especialización multicelular. Sí, exacto. Entonces, si era de músculo, ahora es de hueso y de valor. Exactamente. Entonces, y no solamente ha pasado en humanos, pero se está pasando en otros tipos de enfermedades donde el grupo celular ya comienza un proceso de desdiferenciación. ¿Bien? Antes no pensábamos en eso, más, recuerden que el dogma central de la biología, que decía ADN, ARN, proteína, y era una flecha direccional. ¿Sí? Antes, ¿sí? Obviamente todo eso cambió. Obviamente entendemos que una célula, incluso ya estando diferenciada, podemos hacer un proceso de requisarla a una célula que sea desdiferenciada y transformarla en una célula diferente. ¿Bien? Claro, depende del potencial. ¿Sí? Ustedes tienen claro lo de células madre, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, las potencialidades de una célula madre, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Pluripotente. ¿Qué más? Empecemos por el principio. ¿Sí? Totipotente. Una célula totipotencial es la que tiene la capacidad de crear un individuo completo. Esa es una totipotente. ¿Bien? ¿Dónde encontramos una célula totipotente? A nivel embrionario. O sea que yo tengo que agarrar un embrión y tengo que sacar una masa de células internas y ahí tengo las células totipotenciales. ¿Bien? Son las células más apetecidas por los investigadores en células madre, porque son más fáciles de manejar y transformar en lo que usted quiera. ¿Bien? Pero éticamente tiene muchos problemas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque usted necesita un embrión para quitar la masa de células internas. ¿Bien? Entonces ahí entran problemas de ¿dónde comienza la vida? El individuo exactamente y la persona en qué momento es. ¿Será que cuando nace y respira entra el alma y ahí es? ¿O estamos desde antes? ¿Cuál es el potencial realmente de ese individuo? En Estados Unidos, en el gobierno de Bush, siempre se negó el uso de las células madre que estaban en los centros de fertilidad. ¿Por qué? Porque, a ver, usted agarra un embrión y usted dice, no puedo quedar en embarazo, no puedo quedar en embarazo, voy a un centro de fertilidad. ¿Sí? A usted le sacan 15 óvulos, le logran fertilizar 7 y le colocan 2 para que pegue 1. ¿Bien? Y le dicen, ahí le quedan 5 embriones. Pero esta pareja no quiere saber nada del tema porque con un solo hijo dicen, ya no quiero más. ¿Bien? ¿Qué pasa con esos 5 embriones que quedan? ¿Qué pueden hacer? No se podía hacer absolutamente nada, porque éticamente usted no puede hacer nada. O sea, usted no puede descartarlos porque tienen un potencial de ser un ser humano. ¿Sí? Usted no puede experimentar en ellos porque tienen potencial de ser un ser humano. Los que defienden que sí se puede experimentar dicen,
Recuerden que nosotros somos seres placentarios. Usted podrá tener el potencial celular D, pero si usted no tiene placenta, no va a ser jamás un ser humano, necesita placenta. ¿Sí? A diferencia de otras especies que no necesitan placenta. Nosotros sí necesitamos placenta. ¿Bien? Y ese argumento fue bastante sólido a tal punto que Obama firmó el decreto de poder experimentar con esos embriones. Entonces los embriones se sacaron del nitrógeno líquido y se comenzó a experimentar y agarrar células madres de esos embriones. ¿Bien? Las leyes regulatorias en muchos países están muy restringidas. En Colombia no tenemos legislación. Tenemos centros de fertilidad. Los centros de fertilidad no pueden hacer nada porque como no tenemos legislación, ellos dicen, cuando salga la legislación y nos pregunten por los embriones, ¿qué vamos a decir? Entonces, ¿qué están haciendo? Los almacenan. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que exista una legislación que nos diga qué hacer con los embriones. ¿Sí? Tengo el caso de un conocido, ellos tienen que pagar, a veces pagar por un alquiler por ese control. Sí, claro, sí. Sí, así es. ¿Ahora sí tienen que guardarlo? No, el laboratorio tiene que guardarlo. Tiene que guardarlo porque no hay legislación. No lo pueden dejar. O sea, lo que pasa es que una cosa es que le digan a usted, usted está pagando el alquiler con sus embriones por si usted desea dentro de 5 años utilizarlos. ¿Sí? Si usted no me paga más, yo los sigo guardando, pero ya no le doy el acceso a utilizarlos. Porque no me dio la plata del alquiler. ¿Sí? Es una cosa complicada. Sí, es una cosa complicada. Entonces, una totipotencial, un individuo completo. ¿Sí? Una pluripotencial es aquella que es capaz de generar un tejido. ¿Sí? Pero una línea que pueda ser de ese mismo tejido que me pueda generar varios tejidos. Por ejemplo, yo puedo tener una pluripotencial a nivel de médula, ¿verdad? Y esa médula me puede producir la serie mieloide y la serie linfoide. Y generar entonces plaquetas, linfocitos, ¿sí? De tal manera que yo tengo una célula ahí pluripotencial. Y una célula que ya es multipotencial, ya ha perdido su capacidad para poder transformarse y se dirige hacia un solo tipo en particular. O sea, un megacardioblasto es multipotencial, solamente me va a dar eso. Si yo me voy un poquito más atrás, va a estar entre multipotencial y pluripotencial, porque me podría dar diferentes tipos de líneas, pero no me daría, o sea, la que me da una serie mieloide me la da mieloide, pero yo ahí puedo definir varias líneas, la que da linfoide, la linfoide. Esta de aquí arriba sería pluripotencial. Bien. Cuando usted le dice, venga, guarde la célula madre de su hijo, de cordón umbilical, ¿sí? Nosotros, como el banco de células madre, le ofertamos a usted para que guarde su célula madre de cordón umbilical y solamente hay una oportunidad para hacerlo. No hay más, ¿sí? Y el problema es que cuando comienzan a decir o a hablar de célula madre, las células madre tienen una función particular en diferentes tejidos, en diferentes experimentos. Y se han hecho cosas muy interesantes. Por ejemplo, recuperación de tejido en pie diabético, recuperación de tejido en infarto. Y ha funcionado de manera muy importante. Bien, eso es medicina regenerativa. Pero cuando se le dice que sirve para todo, ahí es donde yo estoy en contra de eso. Bien, entonces, mi antigua secretaria de mi consultorio, ella se metió en ser visitadora de uno de los bancos de células madre acá en Colombia. Y pasó un tiempo y yo me la conseguí. Hola, Doc, ¿qué más? ¿Qué? Yo, hola, Angélica, ¿qué más? Me dijo, ay, Doc, yo necesito hablar con usted una cosa. Yo, ok, cuadremos. Preparamos un café, no sé qué, no sé qué. Dice, no, Doc, usted sabe que estoy trabajando en tal sitio. Yo, ay, súper, chévere, que viene. Doc, tengo que pedir un favor. Qué pena pedírselo de esta manera, pero necesitaba decirle eso. ¿Sí? ¿Será que usted puede decirle algo diferente a las parejas? Es que las parejas hablan con nosotros, que están de acuerdo, que van a guardar la célula madre, van y hablan con usted y se cae el negocio. ¿Sí? Y yo le dije, ¿sabe por qué se le cae el negocio? Se le cae porque ustedes no dicen la verdad. Ustedes tienen que decir exactamente para qué sirve y digan para qué no sirve y no prometan vainas a futuro que ustedes no saben si va a servir o no. O sea, digan la cosa como es, ¿sí? Porque cuando usted es macero, usted tiene que pagar. Mi hermano, cuando nació el varón, el primer hijo de ellos, llega y me dice, una pregunta, ¿será que podemos hacer el proceso de almacenarlo de la célula madre? Yo le dije, venga, mi opinión es esta, ¿sí? Eso fue en el año 2000.
9 por ahí. Mi opinión es esta, ¿sí? Pagaron una bola de plata por eso, a pesar de lo que yo le había hecho. Entonces yo, como siempre digo, pero ¿para qué le digo a la familia nada? Eso la familia no me para bolas. ¿Sí? Bueno, pasaron los años, llegó a los 10 años. Entonces ya le cobraban la otra fase, porque ellos pagaron 10 años de golpe. Y eso fue platica. Se endeudó, sacó crédito para eso. ¿Sí? Yo dije, no. Pasaron los 10 años y a mi sobrino no le dio ningún problema. ¿Sí? Entonces a los 10 años me preguntó, ¿será que las guardamos por 10 años? ¿Usted qué opina? Yo le dije, lo mismo que opiné la primera vez que usted me preguntó. ¿Sí? Ahora, puede que yo esté muy equivocado, porque puede ser que de repente surja la ciencia de forma explosiva y las células madres sirvan para todos y yo me equivoqué.